Bienvenido a otro video sobre cómo resolver ecuaciones trigonométricas. El objetivo de este video es resolver las ecuaciones trigonométricas utilizando una variedad de estrategias. Si observa esta primera ecuación, puede ser difícil saber cómo abordarla. Podemos intentar sumar estas dos fracciones obteniendo un denominador común, pero lo que creo que podría ser útil es multiplicar esta segunda fracción por el conjugado del denominador. Veamos qué hace. Así que esta primera fracción se mantendrá igual en el denominador. Vamos a tener 1 menos seno cuadrado teta. Y dejaremos el numerador en forma factorizada. Ahora 1 menos teta al cuadrado sinusoidal es igual al coseno al cuadrado teta, así que vamos a hacer esa sustitución ahora. Y ahora esta segunda fracción simplifica. Hay un factor común de coseno teta, por lo que esto simplifica, esto será a la primera potencia. Y ahora notamos que tenemos dos fracciones con un denominador común para que podamos seguir adelante y agregar estas dos fracciones juntas. Nuestro denominador será coseno teta, y el numerador tendrá 1 más 1 que sería 2 y observe nuestro seno teta. También es simplificar, tenemos seno teta más un seno teta negativo que sería 0, por lo que tenemos 2 sobre coseno teta igual a 4. Ahora para resolver esta ecuación para coseno teta, es posible que deseemos realizar productos cruzados para coseno teta. Es igual a 2 dividiendo por 4. Todo esto se reduce a donde es coseno teta igual a 1, 2 que tiene un valor de la función coseno de 1, 2. Debería recordarle un triángulo rectángulo 30, 60, 90 donde el coseno de un ángulo de 60 grados es igual a 1 o 2, lo que nos dice que nuestro ángulo de referencia será de 60 grados. El siguiente coseno teta es positivo tanto en el primero como en el cuarto cuadrante ya que el coseno teta involucra x, así que avancemos y esbocemos un ángulo de referencia de 60 grados en el primer y cuarto cuadrante de estos dos. Los ángulos tendrán un valor de la función coseno de 1 o 2, por lo tanto, teta podría ser de 60 grados o pi sobre 3 radianes o teta también podría ser de 300 grados o 5 pi sobre 3 radianes, por lo que esta ecuación estuvo bastante involucrada. Recuerde que una de esas estrategias que estábamos usando para verificar las identidades era multiplicar por el conjugado. Echemos un vistazo a otro. Aquí tenemos secante al cuadrado x menos 2 tan x igual a 4. Bien, podemos reemplazar secante al cuadrado x con tan al cuadrado x más 1. Vamos a seguir adelante y hagamos eso. Tenemos una ecuación que parece que va a estar en forma cuadrática, así que vamos a ponerla a 0, y reorganizar el orden de estos términos. Si restamos 4 en ambos lados tendremos menos 3 a la izquierda y afortunadamente esto es factorizable. Tan al cuadrado x es un cuadrado perfecto. Ahora podemos colocar los factores de 3 negativos en las segundas posiciones, poner un menos 3 aquí y un más aquí. Nuestro producto externo es negativo 3. Tan x el producto interno es positivo 1 tan x que suma al término medio, por lo que si este producto es igual a 0, entonces tan x debe ser igual a 1 negativo o tan x debe ser igual a 3 con un valor de función tangente de 1 negativo. Debe recordarnos el triángulo rectángulo 45, 45, 90 o la tangente de 45 grados es igual a positivo. Por lo tanto, dado que queremos un valor de función negativo, tenemos que determinar qué cuadrante sería negativa la función tangente. Sería negativa en el segundo cuadrante, así que esbozaremos un ángulo de referencia de 45 grados aquí. Y también sería negativo en el cuarto cuadrante. Recuerde que la tangente es y sobre x. Así que aquí x podría ser igual a 90 más 45 o 135 grados o 3 pi sobre 4 radianes o 315 grados que serían 7 pi sobre 4. Bien, para 10x es igual a 3 vamos a tener que usar nuestras calculadoras porque esto no ha salido en un buen ángulo de referencia. Recuerde que si resolvemos esta ecuación para x tomando la tangente inversa de ambos lados tendríamos x igual a la tangente inversa 3, así que vayamos a la calculadora. Ahora asegúrate de que estamos en modo radian,
así que la segunda tangente muestra el aspecto inverso de que tenemos aproximadamente 1.25 radianes. Volviendo a nuestro plano de coordenadas, 1.25 radianes estarían en el primer cuadrante, la tangente también es positiva en el tercer cuadrante, así que si dibujamos un ángulo de referencia de 1.25 radianes podemos determinar otro ángulo en este intervalo que tenga un valor de función tangente de 3, por lo que sería pi más 1.25 radianes, que es aproximadamente 4.39, por lo que parece que tenemos 4 soluciones diferentes para esta ecuación. Creo que tenemos tiempo para una más bien en esta última. Problema: tenemos dos funciones trigonométricas diferentes, ambas con ángulos dobles, así que lo que intentaremos hacer es usar estas identidades de doble ángulo, y realizar algunas sustituciones para que sea más fácil de resolver. Afortunadamente, solo hay una identidad para seno 2x, así que sigamos adelante, y reemplacemos seno 2x con 2 seno x coseno x. Ahora para el coseno 2x hay tres identidades diferentes para elegir. La que se destaca para mí es esta tercera porque note que tenemos coseno 2x es igual a 2 coseno al cuadrado x menos un aviso, hay un más 1 en la ecuación original, por lo que esos dos se simplificarán si uso esta identidad, así que vamos a probar coseno 2x es igual a 2 coseno al cuadrado x menos 1 y luego más 1 de la ecuación original para que salgan, y ahora sigamos adelante e intentemos establecer esta ecuación igual a 0. Ahora esto es factorizable, hay un factor común de 2 coseno x, intentemos factorizar eso. Eso nos va a dejar con seno x menos coseno x es igual a 0. Ahora normalmente esto va a ser un problema teniendo dos funciones trigonométricas diferentes, pero vamos adelante y ver qué podemos hacer con él, así que estableceremos que cada uno de estos factores sea igual a 0 dividiendo por 2, tenemos coseno x igual a 0. Ahora por aquí lo que voy a hacer es mover el coseno x al otro lado. Y ahora voy a dividir ambos lados por el coseno x. Recuerde que el seno x sobre el coseno x es tan x y, por supuesto, el coseno x dividido por el coseno x es 1, por lo que necesitamos encontrar los ángulos en este intervalo donde el coseno x es igual a 0, y 10x es igual a 1. Recordar en el círculo unitario z es igual a x, por lo que queremos que los puntos en el círculo unitario donde la coordenada x sea 0, se produzcan en el eje y, por lo tanto, en este intervalo tendría pi sobre 2 radianes y también 3 pi sobre 2 siguientes teniendo 10x igual a 1 para recordarnos un triángulo rectángulo 45 45 90 porque la tangente 45 grados es igual a 1. Así que lo que nos dice es que nuestro ángulo de referencia es de 45 grados. Recuerde que la tangente es positiva en el primer cuadrante y también en el tercer cuadrante, así que esbozaremos un ángulo de referencia de 45 grados aquí también para que el primer ángulo sea pi sobre 4 radianes y el segundo ángulo sea 225 grados o 5 pi sobre 4 radianes, así que tuvimos un par de ecuaciones no rutinarias aquí. Con suerte, las explicaciones tenían sentido y las encontraste de alguna manera útil. Espero que tengas un buen día.